Bueno, la jornada es la jornada institucional que nos ha pedido la Feria IFEMA en el marco tanto de Genera como de Clima y Refrigeración, más sobre todo de MIS, para potenciar todo el ámbito de la sostenibilidad en construcción. Y bueno, es en la que queremos presentar y nos parecía más interesante como mesa institucional, bueno, pues que nos hablaran desde los máximos protagonistas en este momento de las ayudas a reforma y rehabilitación, que son Ministerio de Fomento e IDAE, pues la experiencia y que pudieran estar incluso pues abiertos a vuestras preguntas, lo que quisierais preguntar. Eh, yo ya le utilizo una frase que le he escuchado alguna vez a Javier, de que lo importante de los reales decretos es lo que no está escrito, con lo cual eso es lo que le tenéis que preguntar. Voy a Creo hacer que lo son mismo. conocidísimos. Hay mucho, ¿no? En la presentación se nos ha caído Sí, no se oye. de ayer a hoy la directora general de Extremadura, Isabel Vergara. Os pido disculpas en su nombre, pero nos acompañan, os los presento a continuación a los tres y ya empezamos al grano. Javier Martín Ramiro, director general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Es el padre de la criatura de los reales decretos de ayuda, para lo bueno y para lo malo. Lo explica con mucha alegría, con mucha gracia. Los reales decretos son prolijos, farragosos, pero tienen muchísimo contenido y eso es lo que me gustaría que nos explicara en un plazo breve. Luego Pedro Prieto es director de Ahorro y Energía de IDAE. IDAE es la otra gran estrella en todo el tema de ayudas a reforma, rehabilitación, todo lo vinculado a eficiencia energética, a mejora de certificación energética del edificio. Bueno, hemos estado comentando antes en la entrada la profusión de ayudas que os están llegando ya de petición. Esa es una muy buena noticia. Mala para vosotros, que os da más trabajo, pero ahora nos lo cuentas. Y luego también queríamos tener la aportación, en este caso de Mónica de la Cruz, por parte del sector de fabricantes de materiales de construcción. En su caso es directora de la división de construcción de ANAIP, la Asociación de Industriales Plásticos. Muchísimas gracias por todo, Mónica, por estar aquí con nosotros. Y bueno, nos dará un poco la visión desde una parte del sector en cuanto a capacidad de respuesta a toda la petición de ayudas por parte de la gente, la capacidad de respuesta en cuanto a suministro. Algo nos podría decir de los costes energéticos y también de las necesidades de contratación de material español en este momento en reforma y rehabilitación. Hecha esa presentación, me queda deciros que la hemos organizado en tiempo récord, por tanto, muy agradecidísimo a los tres por vuestra disponibilidad, por vuestra amistad, por vuestra consideración con nosotros. Y bueno, a partir de ahí, Javier, es tuya la palabra y cuéntanos. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, efectivamente, la verdad es que bueno, yo al revés, agradecer mucho a CEPCO por la invitación y bueno, en Genera estaremos en varios sitios seguramente en estos días, pero bueno, es muy pertinente todo, ¿no?, lo que está pasando ahora mismo y muy pertinente además por los fabricantes, ¿no?, de materiales. En realidad, digamos que hay varias particularidades, como bien decía Luis. Yo suelo comentar que es ahora ya que, sobre todo ahora que están publicados, ¿no?, porque antes de que se publicaran los textos, tanto el Real Decreto como el Real Decreto Ley, pues íbamos adelantando cosas. Hemos tenido un trabajo intensísimo con comunidades autónomas y con todo el sector para tratar de implementar los fondos en esta materia de rehabilitación energética en edificios, en nuestro caso residenciales, ¿no?, pero en general en todo el parque edificado. Y la parcela, digamos, que hemos empujado desde la Dirección General de Vivienda y Suelo y desde la Secretaría General del Ministerio de Agenda Urbana y Vivienda, es la que está enfocada precisamente, yo creo, a la parte más complicada de implementar, porque es la que tiene que tirar del parque residencial privado y, por lo tanto, de cada una de las comunidades de propietarios, en definitiva, ¿no?, y de cada vecino. De manera que el gran reto que tenemos, y por otro lado la gran ilusión y la gran oportunidad que tenemos en estos momentos, es hacer realidad algo en lo que llevamos trabajando ya muchos años. Llevamos trabajando ya desde antes desde 2010 con una intensidad potente. Hemos hecho, como sonará, pues estrategias para la rehabilitación energética
del sector edificado en España en 2014, en 2017, en 2020. Estrategias europeas que han sido las mejor valoradas de todas las presentadas en la Comisión y, sin embargo, no hemos sido capaces de verdad de implementarlas. Y no hemos sido capaces, entre otras cosas, porque tirar de la demanda del ciudadano, del vecino, para que quiera rehabilitar su casa, que en el fondo es de lo que se trata todo esto, hasta ahora ha sido un esfuerzo con un resultado muy limitado, ¿no? Muy singular, ¿no? Estamos en 30.000 viviendas rehabilitadas, ni siquiera con seguridad que en términos energéticos, sino en términos de profundidad, es decir, en términos de necesitar una dirección de obra, que por eso ahí es como lo medimos, ¿no? Pero ni siquiera esas 30.000 viviendas seguramente tendrán los requisitos energéticos que nos hubieran gustado, ni habrán sido optimizadas en cuanto al potencial de ahorro energético que tienen. Y ahora lo que tenemos que hacer es invertir el planteamiento, es decir, hacer rehabilitación integral con requisitos energéticos incondicionales y además escalarlo y multiplicarlo al menos por 10, ¿no? Para conseguir los objetivos, simplemente los objetivos que tenemos como país de ahorro energético y de ahorro de emisiones. Todo esto al ciudadano le importa poco o nada. Es decir, al vecino que vive en una comunidad de propietarios no le importa nada los objetivos de país, entendedme, ¿no? O sea, le importa como discurso. Yo creo que todo el mundo ya evidentemente cada vez tiene más integrado el discurso, digamos, medioambiental, el de cuidar el planeta, el de que hay que ahorrar energía. Pero cuando eso lo quieres trasladar a que rehabilites tu edificio, rehabilites tu vivienda, dices, bueno, vamos a ver de qué estamos hablando y vamos a ver, ¿no? En qué consiste esto, ¿no? Y la realidad es que no está actuando, ¿no? Entonces, todo el planteamiento que hemos hecho es precisamente teniendo en cuenta esta primera y fundamental barrera, ¿no? Y cómo conseguimos salvar esa barrera. Lo primero que decidimos desde el primer momento, que no era algo nuevo, pero que sí que probablemente el discurso hay que focalizarlo ahí, y yo creo que esto es lo más importante, es una de esas cosas que no están en el Real Decreto, pero que no están con la suficiente efusividad, ¿no? Que es que aquí de lo que se trata es de renovar nuestros edificios. Se trata de renovar las viviendas y de renovar los edificios. De la rehabilitación energética lo importante es el sustantivo, es la rehabilitación. Y energética es un condicionante que le estamos poniendo, pero que no solamente no impide que se aborden todas las demás prestaciones del edificio, sino que sería absurdo y sería inútil que pretendiéramos enfocarlo solamente desde una perspectiva energética. Por lo tanto, el planteamiento de rehabilitación del parque edificado tiene que ser integral, siempre. ¿Significa eso que con las ayudas se pueden abordar también cuestiones de accesibilidad, cuestiones de conservación, de salubridad, de lo que sea? Sí. O sea, lo primero lo más importante es que sí se pueden subvencionar actuaciones que tengan estos conceptos, pero el concepto fundamental es que tienen que venir acompañadas siempre de unos mínimos ahorros energéticos. Y para que esos ahorros energéticos sean los máximos posibles que dé el edificio, lo que hacemos es que incrementamos la ayuda cuanto mayor es el ahorro energético. De manera que al ciudadano le va a costar lo mismo, si sumamos ayudas con deducciones fiscales, le va a costar lo mismo si el edificio ahorra un 30% de energía que si ahorra un 65% de energía. Es decir, lo que va a tener que poner de su bolsillo va a ser más o menos lo mismo. Ejemplo, si nosotros hacemos un proyecto de rehabilitación integral de un edificio de viviendas con un ahorro energético de más del 60%, tendremos una ayuda que más o menos va a estar por vivienda. Pero imaginemos que la inversión por vivienda que tenemos que hacer para conseguir esto es de 28.000 euros por vivienda. Tendríamos una ayuda que puede llegar hasta prácticamente 19.000 euros por cada vivienda. Más luego una deducción fiscal que por el restante, es decir, por los 9.000 euros, 8.000 o 9.000 euros restantes, va a tener una deducción fiscal del 60%. Es decir, que va a tener, en el fondo, una ayuda adicional, que va a ir vía desgravación fiscal, pero no deja de ser una ayuda adicional, que puede repartirse además en 4 años, es decir, si tu retención no es suficiente, la puedes repartir en los 4 años siguientes, va a tener una deducción del 60%. Es decir, pues unos 6.000 euros más de ayuda. De manera que el ciudadano va a tener que hacer frente con fondos propios o con financiación bancaria o con financiación externa aproximadamente a 3.700 euros. Es decir, de 28.000 euros de inversión,
el ciudadano va a tener que poner 3.700 euros. Y esos 28.000 euros de inversión van a poder hacer frente no solamente a las actuaciones que tienen una consecuencia energética, que va a ser el mayor grueso, evidentemente, porque para conseguir un 65% de ahorro energético tienes que intervenir en envolvente, tienes que intervenir en instalaciones, es decir, que tienes que hacer una actuación ambiciosa, pero vas a poder actuar también sobre la accesibilidad del portal, sobre las bajantes del edificio si las tienes que sustituir, vas a poder poner una cubierta verde, si en esa cubierta vas a tener que colocar unas placas fotovoltaicas, pues vas a poder actuar en cosas que de verdad, no nos engañemos, son los que les pide el ciudadano, ¿no? Lo que pide el ciudadano es que arregles la accesibilidad, que le arregles las patologías que tenga la vivienda, que le des una nueva cara al edificio y que lo renueves. Y si además con eso va a tener un ahorro energético, lo que le tenemos que contar es que va a vivir mejor, va a tener más confort en sus viviendas, va a ahorrar todos los meses en energía desde el primer mes, es decir, que todos los meses va a gastar menos en energía y su vivienda se va a revalorizar también en ese minuto siguiente de terminar las obras. De manera que este mensaje, que no es tan fácil de transmitir porque muchas veces implica un conocimiento técnico que no tiene el ciudadano y que no puede detectar cuál es el potencial de mejora de su edificio, cuál es la capacidad que tiene el edificio de mejorar tanto en términos no solamente energéticos, sino en todo lo demás, alguien se lo tiene que contar. Entonces, la segunda, digamos, gran apuesta para poder generar ese cambio de paradigma y poder dar el salto de escala que decíamos, es que alguien se lo cuente. Y ese alguien le llamamos genéricamente agente o gestor de la rehabilitación. Ese agente o gestor de la rehabilitación va a poder solicitar la ayuda, va a poder cobrarla, va a poder gestionarla con terceros, pagar a constructores, pagar a técnicos, pagar a concertar la financiación de terceros que hace falta y que no tiene cobertura, gestionar incluso cuál es el ínterin entre que a mí me conceden la ayuda, hago las obras, me pagan la ayuda. Es decir, toda esa gestión financiera y técnica y de gestión va a poder gestionar por cuenta de la comunidad de propietarios. Es decir, la comunidad de propietarios le va a poder decir, oye, para mi comunidad yo te doy un poder, una autorización para que tú hagas todo esto en mi nombre. De manera que como gestor de la rehabilitación puede postularse desde un técnico hasta una empresa constructora, hasta una empresa de servicios energéticos, hasta un instalador o un fabricante de materiales que se asocia con terceros o coyuntural o estructuralmente se asocia con terceros para dar ese llave en mano y ese producto terminado a la comunidad de propietarios. Y la comunidad de propietarios lo único que tiene que es ir tomando decisiones sobre lo que quiere hacer y no quiere hacer, en qué momentos o en qué fases lo quiere hacer y de qué manera quiere estructurarlo, ¿no? Pero se lo tenemos que dar hecho. Entonces, este es el gran reto, que además es un reto de sector. Es decir, es la gran oportunidad que tenemos de que el sector de la rehabilitación se profesionalice no solamente en cuanto a los materiales, que ya tiene un recorrido. Ayer mismo, por ejemplo, que estaba con una empresa constructora, pero que en el fondo hacía un poco de gestor de la rehabilitación con todos los demás agentes, que me contaba cómo estaba adaptando el SATE tradicional a edificios históricos y adaptándolo con absoluta precisión a las molduras, a las ventanas, a los no sé qué, y estaba aplicándolo ya en San Sebastián era en concreto, y estaba aplicándolo ya con una eficacia absoluta y además implementando innovación y digitalización en todo el proceso, porque en el fondo lo que hacía era, oye, hago un levantamiento BIM de esa fachada, lo traslado ese levantamiento BIM a un fabricante del aislamiento y lo instalo, ¿no? Es decir, que todo ese potencial que tenemos ya instalado en nuestras empresas fabricantes, que tenemos ya instalado en nuestros técnicos y que tenemos ya operativo, alguien lo tiene que concertar, alguien tiene que concertar todos esos servicios y ofrecérselos al ciudadano para que pueda tomar la decisión rápido. Porque la decisión hay que tomarla ahora. Es decir, hay que trasladar a cada una de las comunidades de propietarios que el momento de rehabilitar el edificio y el momento de renovar las viviendas es este, ¿no? Y por escala, renovar las ciudades. Entonces, si esto lo trasladamos a escala de barrio, a escala de entorno, tendremos la oportunidad de que
digamos, ese discurso que se tiene también muy a nivel estratégico de país, de agenda urbana española, incluso a nivel europeo de la nueva Bauhaus, de que las ciudades tengan un salto de calidad en el entorno construido, tengan un salto de calidad en el fondo en lo que le ofrecen al ciudadano, pues eso también por agregación se produzca en las ciudades, ¿no? Entonces tenemos una oportunidad, como digo, de no solamente generar una actividad económica, que es un poco el objeto inicial, ¿no?, de estos fondos de recuperación, ¿no?, de cómo generamos de una manera rápida y con impacto actividad económica que genere empleo, que sea micro, que tenga mucha capilaridad además a la sociedad, es decir, que no solamente se trata de hacer, no se trata de hacer autopistas, ¿no?, con esos fondos, sino se trata de que llegue al ciudadano y mejore la calidad de vida del ciudadano, ¿no? Y de qué manera transformamos esos fondos colocando al ciudadano en el centro de la gestión y en el centro de la financiación. De manera que yo creo que cada uno de los que seguramente estáis aquí sentados os tenéis que constituir en agente de la rehabilitación, ¿no? Algunos a nivel, aunque sea solamente prescriptorio. El viernes pasado tuve la primera reunión con mi administradora de fincas para decirle, oye, hay que ponerse a esto, claro. La administradora de fincas me miraba con una cara como diciendo, cuéntame, porque yo, para empezar, no me lo sé, pero me interesa. Es decir, yo manejo aquí 250 fincas que no sé cómo meterles mano, ¿no?, en todo esto. Digo, pues no te preocupes, que yo te lo voy a contar, pero además te voy a traer a 27 que te lo van a contar y te van a ofrecer ese paquete llave en mano. Acabas de dar el titular de prensa. Claro. Bueno, si queréis me dejo un poquito aquí y vamos. Sí. Javier, te agradezco. Pedro. Muy bien, pues antes recordaba a Javier que estamos todavía bastante alejados de las cifras que en su momento pusimos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima en cuanto a rehabilitación para esta década, del 2021-2030, ¿no? Hablamos de casi 300.000 viviendas por año rehabilitadas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este plan de recuperación, transformación y resiliencia es una oportunidad que no habíamos previsto, ¿no? Porque incluso en el diseño que hacíamos, los primeros años empezaba muy bajito, iba subiendo y al final de la década pues teníamos, digamos, cubierto el objetivo, ¿no? Entonces, esto yo creo que ha cambiado. Este plan de recuperación y transformación y resiliencia lo que nos da es una oportunidad, un presupuesto que no teníamos en mente, muy importante, y que puede cambiar un poco este sentido, ¿no? Invertirlo. Y ahora, pues, en esta primera parte, estos primeros años, 2021-2023, podemos incrementar el número de rehabilitaciones, lanzar el plan y luego, pues, seguir manteniéndolo a este ritmo, ¿no? En este sentido, la componente 2 que está del plan de recuperación, que está dirigida sobre todo a la rehabilitación en general y rehabilitación energética, pues fija un presupuesto muy importante que gestiona MIDMA como líder de la componente de casi 5.520 millones de euros, me parece que es esa cifra, y además adicionalmente nuestro ministerio, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, pues gestiona adicionalmente otros 1.300. Estos 1.300 tienen un enfoque un poco diferente porque están dirigidos sobre todo a aquellos municipios de menos de 5.000 habitantes, lo que llamamos reto demográfico, que tienen unas particularidades específicas, ¿no? De los 1.300 millones, 300 se han destinado al PRE, que es el Plan de Rehabilitación Energética de Edificios que ya conocéis, que es un programa previo al plan de recuperación, pero que está de alguna forma homologado, aceptado. El PRE finalizó a 31 de julio en unas condiciones de demanda muy aceptables. Sabéis que habíamos empezado con 300 millones, luego se amplió a 400 millones y finalizó con 488 millones de euros de demanda, que es una demanda realmente muy importante. Y el último mes pues entró un paquete casi de los 488, casi 150, 200 millones entraron en el último mes. Con lo cual esto ya nos da, digamos, un indicador de que hay un potencial de rehabilitación que cuando se sabe, digamos, motivar o incentivar, pues aflora y por lo tanto nos puede dar cierta tranquilidad en el sentido de que estos fondos de plan de recuperación van a poder ser, digamos, ejecutados y agotados, ¿no? En un plazo y sobre todo que existe una demanda detrás que en rehabilitaciones como la del PRE, que dan cierta complejidad porque eran rehabilitaciones a nivel de edificio, pues se pueden lograr, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esta es una buena noticia, ¿no? El que el PRE ha finalizado en esos niveles, ¿no? Y a nosotros nos queda desde IDAE pues, gestionar estos otros 1.000 millones de euros y para esto lo que hemos hecho es tres subprogramas. Un primer subprograma que es el PRE 5.000, que está dirigido
a municipios de menos de 5.000 habitantes o municipios de más de 20.000, donde todos sus núcleos tengan menos de 5.000 habitantes, que son 6.700 ayuntamientos sobre los 8.000, que es ya una cantidad muy significativa. Y bueno, pues esta es una convocatoria que se ha publicado el 3 de agosto. Esta mañana pues solamente teníamos unas 6 comunidades autónomas que habían ya publicado la convocatoria. Esperamos que a lo largo del mes se totalicen las 17 más Ceuta y Melilla. Y bueno, pues es un programa de 50 millones de euros, muy similar al PRE, pero dirigido solamente a edificios públicos o privados en ayuntamientos de este tipo, ¿no? Las condiciones son muy similares, hay que mejorar una letra en la calificación energética y también, algo que nos ha impuesto la Comisión, reducir como mínimo un 30% el consumo de energía primaria, junto con algunos otros requisitos de tipo medioambiental, el principio de no causar perjuicio significativo al medio ambiente, que es un tema que hemos incorporado también en las convocatorias y que tiene que ver mucho con todo el tema del reciclado de materiales de construcción, de desechos de construcción, que tiene también que ver con la biodiversidad y que también es un requisito muy exigente y que se incorpora también en estos programas que eran más de corte energético principalmente, ¿no? Por lo tanto, esta es una línea que tenemos ahí ya en marcha, gestionada por las comunidades autónomas. Y el segundo subprograma pues, es el DUS, Desarrollo Urbano Sostenible, que está dirigido a edificios e infraestructuras de carácter municipal. Va más allá que la propia rehabilitación del edificio, sino que pues, afecta, pues, por ejemplo, todo lo que es energía renovable térmica, energía renovable eléctrica, autoconsumo, movilidad, flotas de municipales, rutas de bicicletas, rutas escolares, en fin, todo lo que tiene que ver con la movilidad y los edificios, lógicamente, ¿no? La línea, el programa salió con 75 millones de euros hace el día 5 de noviembre y la semana pasada pues ya se había superado el presupuesto largamente y ha habido que ampliar el presupuesto en 250 millones de euros. Es decir, en este momento estamos ya en 325 millones que a día de hoy cubre las 970 solicitudes que hemos recibido. Es decir, que vamos a tener que ampliar probablemente el programa próximamente si el ritmo de solicitudes sigue siendo el mismo, ¿no? Con lo cual también esto yo creo que es una buena noticia. Es cierto que también que la cuantía de las ayudas es generosa, estamos hablando de un 85% de ayuda para los ayuntamientos, para proyectos, vamos a decir, de eficiencia energética alta, y del 100% cuando el proyecto es singular e innovador ya con un nivel mayor de exigencia, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista de apoyo es muy atractivo, pero también había una dificultad clara y era que los ayuntamientos a los que nos dirigíamos eran muy pequeños, de menos de 5.000 habitantes, y que la respuesta ha sido muy buena, ¿no? En el sentido de que para presentar 970 solicitudes hay que habérselas preparado, hay que haberlas trabajado, y bueno, no todos los ayuntamientos estaban en condiciones de poder hacerlo, ¿no? Y, pues, yo creo que esto es una buena noticia de que la demanda ha sido buena y esperamos también que la calidad de las solicitudes también lo sea, con lo cual hemos ya recorrido en muy poco tiempo un camino importante. Cuando hablamos de 1.000 millones de euros y ahora mismo tenemos ya 350 en este momento solicitados más otros 50 en curso, pues oye, yo creo que para el tiempo que llevamos está bien, ¿no? Y bueno, pues tanto el PRE como PRE 5.000 como DUS 5.000 yo creo que son indicadores positivos de que bueno, vamos a poder gestionar estos fondos y que hay muchísimo interés por parte de los solicitantes, ¿no? Y antes, a mí también quería destacar un tema que ha comentado Javier, en el sentido de que la fiscalidad es una novedad. Es decir, el IRPF es vamos a decir, un experimento, una prueba que va a ser muy, muy interesante testearla, ¿no? Para ver cómo esto, bueno, pues puede constituirse en una vía o complementaria o alternativa para la promoción de viviendas, porque qué duda cabe que aparte de esta ayuda directa que obtienes, vas a tener, sabes ya con antelación, que vas a tener también una deducción fiscal realmente muy, muy interesante y que puedes además repartir en un periodo de tiempo pues, de 4 años, que no está nada mal. Entonces yo creo que en todas estas cuestiones, tanto las ayudas del plan de recuperación como la fiscalidad y bueno, pues todo este apoyo, todo este movimiento que hay, pues yo creo que todo esto va a contribuir a poder lanzar y alcanzar este objetivo de 300.000 viviendas durante la próxima década, anualmente, ¿no?
Estupendo, Pedro. Luego en las preguntas seguimos insistiendo en alguna cosa. Mónica, por favor, la visión un poco como fabricantes de productos de construcción, en este caso de tubería plástica, pero generaliza lo que quieras generalizar. Sí, Ya diré yo algo. todo tuyo. Bueno, buenos días a todos. Y en primer lugar, bueno, pues agradecer que me permitáis estar aquí representando a los fabricantes de productos de construcción, pero especialmente a los productos plásticos dedicados a la construcción, que en general pues los plásticos son muy conocidos en el sector del envase y el embalaje, pero el segundo sector de utilización de plásticos es también la construcción y ofrecen soluciones de eficiencia energética relevantes, ¿no? Estamos hablando de productos que van desde los aislamientos térmicos, acústicos, con poliestirenos extruidos expandidos, tenemos poliuretanos, aislamientos, ventanas, es que os veo, y bueno, que no me olvide de ellos, ¿vale? Cerramientos, etcétera, de PVC principalmente, tuberías plásticas, por supuesto, que llevan el agua potable a las viviendas, o la evacuación, que comentábamos antes también, ¿no? Comentaba Javier. Climatización radiante, soluciones que, como digo, bueno, pues, contribuyen también a esa mejora de la eficiencia energética de los edificios, y me alegra saber que en esta nueva programa, que es verdad que lleva la coletilla a la rehabilitación energética, pues se amplíe a una rehabilitación necesaria en el sector y en el parque de viviendas. Cuando me preparaba para esta intervención, invitada a last minute a participar, pues recogía también unos datos, ¿no?, que salen también en el Real Decreto, un poco para ver en el contexto, en el marco en el que nos movemos. Y es que efectivamente el parque edificatorio de España tiene una elevada antigüedad. Me llamaba la atención el unir todos los datos que hacen ver que, bueno, que los edificios residenciales en España, o más de la mitad, son anteriores a 1980, antes de que hubiera una reglamentación en aspectos térmicos, y que, bueno, pues esto afecta a 5,5 millones de edificios residenciales y 9,7 millones de viviendas principales. Son datos que salen del Real Decreto Ley y que, bueno, nos ponen en contexto ese reto en el que estamos, ¿no? Además, si tenemos en cuenta cuál es la clasificación energética de las viviendas actuales, pues solo un 0,3% de las viviendas tienen una clasificación energética A, que bueno, pues, llama poderosamente la atención, y más del 80% de los edificios tienen una clasificación energética por debajo de la E, o sea, ampliamente deficiente, ¿no? Por lo tanto, además, los propietarios de estas viviendas de baja calificación y con un ineficiente comportamiento energético, justamente en estos momentos en los que estamos viendo un aumento extraordinario de los precios de las energías, bueno, pues están experimentando unos precios y unos costes en calefacción, en estos momentos en calefacción muy considerables, ¿no? De hecho, recogía también unos datos del CEGATE, del Consejo General de Arquitectura Técnica de España, que el gasto de la energía en estos últimos tiempos se ha incrementado un 40%, ¿no?, respecto a 2020 en estas viviendas más ineficientes. Bueno, pues un consumo energético que, por supuesto, pues se requiere para este consumo energético, mejor dicho, que se requiere para calentar y enfriar nuestras viviendas, entre otras prestaciones, además es que supone el 30% de los gases de efecto invernadero. Por lo tanto, yo creo que tenemos, bueno, pues, delante de nosotros un gran reto, un gran potencial, y todo ello pone de manifiesto, pues, esa necesidad, ¿no?, de rehabilitación energética y el importante reto que debe afrontar España en materia de rehabilitación y de mejora de nuestras viviendas. Porque si no abordamos esta situación, pues efectivamente solo podemos ir a peor, ¿no? Los edificios se van a ir envejeciendo y los que eran menos eficientes pues seguirán siéndolo aún más y convirtiendo, bueno, pues, o arrastrando este problema a lo largo del tiempo. Pero abordar el reto de la rehabilitación energética, por supuesto, conlleva más aspectos, y en este caso aspectos positivos, como puede ser el gran potencial de crecimiento en términos de empleo y de la actividad económica que se van a generar con estas actuaciones de rehabilitación y de nuevas construcciones. Por lo tanto, parece que se están conjurando los astros o alineando los astros y se está dando, pues, unas condiciones para lo que he llamado la tormenta perfecta, ya que, bueno, pues a la situación anterior de precariedad energética del parque de viviendas, pues hay que añadir
el bajo ritmo, ¿no?, que tenemos de la actividad de rehabilitación en España, que es claramente insuficiente, ¿no? Había comentado Javier 33.000, ¿no?, viviendas rehabilitadas, aunque no toda la rehabilitación enfocada al aspecto energético. Insuficiente para responder a los retos marcados también por las estrategias y planes nacionales y las exigencias europeas, ¿no? Recogía también un dato, ¿no?, que este ritmo de rehabilitación que tenemos en España pues está entre 8 y 10 veces por debajo de la actividad de rehabilitación en otros países. Teniendo el parque que tenemos, pues habrá que reactivarlo. Y, por supuesto, bueno, pues este Real Decreto Ley y el Real Decreto con las ayudas, por supuesto que lo va a impulsar, ¿no? Desde la Unión Europea se promueven planes y estrategias con el gran objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2025. Es un gran objetivo a nivel Unión Europea. Y en este sentido, bueno, pues en España nuestro Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España ponen esas bases para incrementar la actividad de rehabilitación residencial y avanzar hacia ese ambicioso y trascendental objetivo. Estos planes se suman y a su vez también derivan de las estrategias europeas para impulsar a corto plazo el empleo y la actividad en el contexto de la recuperación y el crecimiento tras la pandemia. Y esta tormenta trae además una gran oportunidad a corto y medio plazo en forma de ayudas y un volumen de recursos económicos sin precedentes, ¿no?, que se han establecido en España a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, enmarcado en el Plan de Recuperación Europeo Next Generation EU, que bueno, pues pretende adoptar medidas e inversiones necesarias para acelerar el crecimiento en la actividad económica. Y específicamente, las inversiones y medidas dirigidas al ámbito de la rehabilitación se van a canalizar en España a través de estos reales decretos. Y es que entre los sectores identificados como estratégicos a nivel europeo y, por supuesto, nacional, se ha señalado el sector de la construcción como uno de los tractores principales para esta reactivación económica, por su enorme capacidad a corto plazo de generar empleo, acelerar el crecimiento económico, crear valor, a la vez que se avanza hacia esa neutralidad carbónica a través de actuaciones como soluciones eficientes en nueva construcción y rehabilitación. Por supuesto que como sector de materiales de construcción apoyamos y damos la bienvenida a todas las medidas, a estas medidas y los programas de ayuda que impulsan la rehabilitación residencial y vivienda social y que deben conseguir que nuestro país dé un salto sustancial en el necesario avance hacia la neutralidad carbónica a través, entre otros, de la rehabilitación energética de los edificios. Las medidas urgentes establecidas en el Real Decreto Ley y los programas de ayuda recogidos en el Real Decreto 853 van seguramente a favorecer el despegue de esta actividad de rehabilitación de los edificios, actividad estratégica, como he dicho anteriormente, para la recuperación económica y para la transición verde del país. La industria de materiales de construcción desde hace años viene demostrando su compromiso con el medio ambiente, con la reducción de las emisiones, haciendo análisis de huella ambiental, declaraciones ambientales de productos. También viene trabajando en la digitalización de las empresas y del sector edificatorio hacia una industria 4.0. Como ejemplos, pues, el Smart CE, que algunos conoceréis, o bueno, pues, los elementos BIM. Avanzamos, por supuesto, hacia la economía circular, la gestión de nuestros propios residuos, la utilización de los residuos como nuevos recursos y incorporarlos en el ciclo productivo, y en este caso los productos de construcción creo que son unos productos idóneos para introducir estos materiales secundarios y darle, pues eso, una mayor vida a los materiales. Y, por supuesto, el sector de productos de construcción ofrece también soluciones constructivas altamente eficaces y de calidad que cumplen con la normativa y la reglamentación que es de aplicación. Y algo muy importante que quiero destacar es que además es una industria localizada por toda la geografía española. Más de 4.000 empresas representadas en CEPCO que dan empleo de calidad a más de 360.000 trabajadores y que, por lo tanto, fijan población. Aspecto relevante para combatir el problema de la España vaciada y del reto demográfico. No lo olvidemos. Y esa tormenta perfecta, si me permitís el símil, no debe solo mojar la superficie, debe calar bien en la tierra y llenar nuestros acuíferos.
llegar a los actores, sectores e industrias implicadas en la rehabilitación, porque no olvidemos que el objetivo de los recursos económicos extraordinarios que han puesto a nuestra disposición desde la Unión Europea y ahora desde el Plan de Recuperación en España es la recuperación y la reactivación de las economías nacionales tras la pandemia. No debemos, por lo tanto, perder de vista que estas ayudas han de reactivar la economía española, más específicamente a través de las empresas y los profesionales que operan en nuestro país y que están sujetos y cumplen exigentes regulaciones nacionales y europeas. Es necesario fomentar la marca España y lo que supone para nuestro país, así como reforzar la vigilancia de mercado para poner en valor el producto español frente a importaciones que pueden no cumplir lo reglamentario u obligatorio, especialmente en aspectos medioambientales, normativos o de calidad. En concreto, debemos utilizar estas ayudas que ahora están a nuestra disposición a través de los reales decretos para el sector de la rehabilitación para reducir el consumo energético y las emisiones de gases de efecto invernadero, pero a la vez que se reactiva la economía del país y potenciamos nuestra industria nacional. Esto me hace recordar también una de las lecciones que aprendimos durante los momentos más duros de la pandemia, y es la importancia de disponer de una industria nacional y tejido industrial potente, lección que ahora cobra un especial relieve con los manifiestos problemas de abastecimiento y suministro y problemas de transporte que estamos sufriendo. Pero para que estas ayudas y actuaciones tengan el efecto esperado, es de suma importancia realizar intensas campañas de comunicación y concienciación que lleguen a todos los posibles beneficiarios. Un plan de comunicación pública potente que llegue a las pymes y a los ciudadanos y comunidades de propietarios, que son los destinatarios principales de estas ayudas y quizás un público más difícil de acceder y de convencer, como habéis mencionado ya. En este plan de comunicación probablemente el agente de gestor de rehabilitación tiene un papel relevante y debe ser también canalizador, ¿no?, de esta comunicación y de todas las soluciones que puede ofrecer el sector de productos de construcción igualmente. En general, la rehabilitación de un edificio o vivienda es considerado por sus propietarios o por comunidades de propietarios a las que todos pertenecemos como una carga. Romper esta inercia es complicado, pero este plan de comunicación, además de destacar la necesidad de realizar actuaciones de mejora de la eficiencia energética, debe ser capaz de explicar y concienciar a los usuarios de los beneficios que se obtienen con esta inversión, como la mejora de su calidad de vida, el incremento del valor patrimonial de sus inmuebles, además de los evidentes ahorros en sus facturas energéticas. Mensajes que ya nos has trasladado, pero que deben llegar al que de verdad va el objeto de solicitud de esta subvención o de esta ayuda, ¿no? Y finalmente, antes de concluir, quería hacer una breve mención sobre la necesaria profesionalización de los diferentes oficios relacionados con las instalaciones y la rehabilitación. Si queremos que se cumplan las obligaciones, recomendaciones e indicaciones recogidas en la extensa reglamentación actual, como puede ser el Código Técnico de la Edificación, el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios, el Real Decreto de Eficiencia Energética de los Edificios, etcétera, estas deben ser conocidas y aplicadas por los instaladores, mantenedores y profesionales para obtener así el máximo de prestaciones y beneficios esperados, en este caso energéticos. Y ya para concluir y como resumen, 3 puntos. El primero es que tenemos delante de nosotros, por supuesto, un reto y una oportunidad de transformar y generar nuestras ciudades y edificios y avanzar hacia la modernización y transformación verde de nuestra economía. Que no solo tenemos la oportunidad de mejorar la necesaria eficiencia energética de nuestro parque de viviendas, sino que tenemos la oportunidad de reactivar la economía española, favoreciendo a todos los sectores implicados en la construcción y rehabilitación de edificios que operan en el territorio nacional. Y asimismo, es necesario un plan de comunicación y concienciación que pueda llegar a pymes y usuarios para hacer eficaz y efectivas las medidas propuestas y ofrecidas a través de los reales decretos. Y yo no sé si terminar mi intervención con una pregunta. ¿Puedo lanzarla? Y es justamente como sectores de productos de construcción, ¿cómo podemos contribuir a comunicar, a que llegue esta información a los beneficiarios de estas ayudas, que son ciudadanos de a pie, que son comunidades de vecinos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer y, sobre todo, cómo defender también o promover esa calidad que ofrecen los productos que ofrece el sector nacional?
Vamos, yo creo, yo cojo rápido el guante, yo creo que como agente rehabilitador. Es que yo creo que al final el que le tiene que trasladar la solución al vecino es alguien que sepa de lo que habla. Entonces, el agente rehabilitador va a ser alguien que se lo cuente y o se lo cuenta porque se lo ha contado a un tercero o varios terceros, o se lo cuenta de primera mano. Es decir, que yo creo que cada uno, yo suscribo todo lo que has dicho, y cada uno de vosotros tiene esa capacidad de asociarse y de generar un producto integrado, que es lo que en el fondo le soluciona al vecino, ¿no? O sea, al vecino lo que le interesa es que le des una solución integrada, ¿no? Y además, también te digo, es la mejor campaña de comunicación. En este caso, fíjate, yo creo que es la que puede generarse de una manera más dispersa entre cada uno de los agentes que van a participar. Es decir, que habrá campañas públicas, o sea, las administraciones haremos campañas, tal, pero en el fondo eso no le va a solucionar el papel al ciudadano de cómo hacerlo, ¿no? Sí, porque una cosa es trasladar la información, pero otra cosa es la labor de concienciación. Sí, pero fíjate, la concienciación, rozamos un poco el terreno casi religioso. O sea, al final tú a un vecino le conciencias si le dices claramente qué gana con lo que va a hacer, ¿no? Yo creo que ya la gente está concienciada de que tiene que cuidar el medio ambiente, de que tiene que ahorrar energía, Sí. al menos en términos teóricos, pero no, es que vas a estar más a gusto en tu casa. Sí. O sea, al final, y eso es verdad que en el planteamiento de lo que decía Pedro, o sea, esto habíamos pensado que iba a necesitar una inercia en la que esa concienciación se tradujera en ver lo que había hecho el vecino. O sea, y esto se produce mucho así, ¿no? O sea, rehabilita al de al lado y te cuenta lo bien que está, y en última instancia lo que ahorra energéticamente, en última instancia es lo que te cuenta, ¿no? Pero lo a gusto que se encuentra en su casa. Y eso te lo cuentan todos los que han rehabilitado energéticamente su casa, te lo dicen, ¿no? Pero si no te lo dicen... Pero, Javier, podéis hacer una pregunta cuando queráis, pero antes de que lo hagáis, yo tengo dos temas que quiero preguntarte. Dentro de lo religioso, convencidos están, pero no todo el mundo va a tener al director general de vivienda Ya, claro. para su administrador de fincas contarle aquello. Mi experiencia, yo se lo he contado al mío, le he dicho la historia, se lo he contado a mis vecinos. Apoteósico el éxito. La pregunta es, ¿de verdad tenéis previsto una campaña potente de comunicación para dos efectos? Uno, que lo conozcan, y otro, que se lo crean. Porque yo se lo cuento a la gente, digo, oye, es que puedes tener ayudas hasta del 90% en un momento determinado. A mí no me creen. Debo reconocer que tengo credibilidad escasa entre mis vecinos, por algo será. Pero una campaña de comunicación es que es necesaria. Sí. Bueno, la hizo en su momento el IDAE con la selección española de fútbol, tal. Pero es lo mismo que has dicho, que el momento de hacer las rehabilitaciones ahora, el de la campaña también. Sí. Si no, a ver, si yo creo que aquí tenemos que poner todos los ingredientes encima de la mesa para que esto salga bien. Antes de entrar me preguntabas, ¿hay un plan B? O no, es que esto no puede no salir bien. O sea, no puede no salir bien. Pero efectivamente, campaña de comunicación va a haber. Pero es verdad que una vez que el ciudadano, tú imagínate que el ciudadano hasta se convence de que tiene que rehabilitar su casa, ¿no? Sí. Es que el primer paso no lo sabe dar. O sea, el primer paso es de ¿a quién llamo? O sea, entonces, claro, lo que tenemos es que decir, bueno, antes de que tenga que pensar en llamar a alguien, le han tenido que llamar 16. ¿no? O sea, entonces, esto es muy importante porque al final, fíjate, hay otra cuestión, y es que no saben muy bien hasta dónde pueden llegar, ¿no? O sea, cada edificio es cada edificio y cada clima. Entonces, alguien le tiene que hacer su traje a medida. Entonces, esa campaña de comunicación se tiene que terminar concretando en una información específica para su problema, ¿no? Y para su situación. Libro del edificio existente. Ah, sí, es verdad. Es vital. Sí. Bueno, es vital el libro del edificio nuevo. Yo no tengo muy claro que se esté cumpliendo al 100%, pero bueno, es más sencillo. Sí. Ahora, para el edificio existente es muy complicado. Estáis dando ayudas. ¿Por qué no hacerlo obligatorio? Bueno, fíjate, hay una
vamos teniendo una experiencia y es que a veces este tipo pasa un poco lo mismo. Este tipo de instrumentos tú puedes hacer obligatorio un papel que se quede en la carpeta del presidente de la comunidad de propietarios o del administrador de fincas, o hacer algo que tenga una utilidad concreta, pero que estimules su realización, ¿no? Entonces, al estimular su realización, lo que puedes hacer es no solamente el que haya un libro de edificio existente, que en el fondo es una foto de cómo está tu edificio y qué capacidad de mejora tiene, qué potencial de mejora, con una presupuestación más o menos inicial, con un análisis inicial, pero ya con un buen enfoque técnico. En la medida en la que eso lo subvencionamos, se terminará convirtiendo en un elemento que lo termine pidiendo la comunidad de propietarios, ¿no? O sea, vamos a generar también muchas veces, a veces aprovechar estas situaciones de líneas de ayudas te permite generar formatos. Entonces, una de las cosas que hacemos es que vamos a hacer y que estamos haciendo, no solamente en el Real Decreto hay un índice, ¿no? Pero ahora vamos a sacar ya una guía, vamos a sacarla, la pondrán las propias comunidades autónomas, las pondrán en sus propias convocatorias como la guía que tienen que seguir, y iremos trabajando este documento, y a lo mejor dentro de un tiempo lo podemos hacer obligatorio en el fondo, ¿no? Pero ahora mismo lo que nos interesa sobre todo es que eso sea un instrumento, ¿no? Sea un instrumento que además, por otro lado, se lo das instrumento gratis o prácticamente gratis en realidad, lo planteamos como gratis, al agente rehabilitador para que se lo ofrezca a la comunidad de propietarios. Es decir, la comunidad de propietarios le puede encargar a un agente, hazme el libro de edificio existente. Y ese agente rehabilitador pide la ayuda, la cobra, elabora el documento y se lo da a la comunidad de propietarios para que diga, mira, esta es tu situación y esto es donde puedes llegar, ¿no? Y eso además a las administraciones, cuando lo subvencionamos, nos permite incorporar esa información a nuestra base de datos. Es decir, saber cuál es realmente la situación real de nuestro parque residencial y, por lo tanto, cómo planificar las políticas públicas, dónde tenemos que invertir más recursos, dónde tenemos que invertir menos, cómo tenemos incluso que hasta hacer una taxonomía de cómo es el parque para saber cómo tenemos que diseñar las ayudas. Es decir, que eso nos genera además una capacidad, el hecho de subvencionarlo, digo, nos genera la posibilidad de utilizar esa información porque la estamos pagando nosotros, ¿no? Entonces eso es otro potencial adicional, ¿no? Muy bien. ¿Preguntas? Yago. Creo que no hay micrófono, pero... ¿O sí? Sí. Sí lo hay, sí. Uy, aquí no oímos nada. Vas a tener que gritar un poco. Sí. No, te oirán por los auriculares. Claro. Se oyen ellos, pero Aquí no. nosotros no. Nosotros no te oímos. Además del libro del edificio, que se subvencionen los proyectos. También. Sí, Está incluido. el mismo programa incluido. que subvenciona el beneficio subvenciona proyectos. Es verdad que no al 100%, porque daros cuenta que el condicionante... A ver, nosotros lo que queremos es que se rehabilite, ¿no? Entonces, lo que no queremos es tampoco que se gasten los fondos en papel. O sea, lo que se trata es de que esos documentos terminen generando rehabilitación, ¿no? Claro. De manera que lo que sí que hacemos es que en el mismo programa sí que nos hemos lanzado a subvencionar proyectos sin estar vinculados a obra, pero en una proporción menor que si lo vinculas a obra. Es decir, tú puedes financiar el proyecto y el libro de edificio existente con un programa específico que no te compromete, porque también nos parecía muy importante que la comunidad de propietarios no entendiera que la decisión es binaria, es o rehabilito o no rehabilito. No, tú puedes incluso obtener una subvención para hacer el libro de edificio existente, obtener una subvención para hacer el proyecto, que no te paga el 100% del proyecto, pero ya te paga un porcentaje. Y luego ir a una subvención para rehabilitar. Pero si vas a todo, si vas a rehabilitar desde el primer momento, la subvención que vas a tener en porcentaje va a ser mayor. De manera que luego lo permitimos que incorporarte, es decir, si tú financias primero el proyecto y el libro de edificio existente y luego decides rehabilitar, eso lo puedes incorporar al coste de total, descuentas la ayuda que te han dado y te seguimos dando la ayuda buena, ¿eh? Pero dar un poco de flexibilidad en la toma de decisiones a las comunidades de propietarios para facilitar las cosas. Qué bueno. Pedro, bueno, Sí, una Pablo, pregunta. por favor. En las guías que has comentado que estáis elaborando y que luego van a incorporar, ¿vais a poner ejemplos como el que tú has hecho ahora de decir, oye, pues tengo una inversión de 28.000 que me puede llegar a 18? Porque es que la gente
se está quedando solo con los titulares, como siempre, Claro. ¿no? Es decir, 40% de subvención más 20%, 40% de desgravación, pues sobre 10.000, mira, 8.000 me pagan. No es así, ¿no? Lo que tú comentabas ahora, hay que quitar la parte subvencionada, ¿no? Entonces, no sé si están contemplando Sí. también O sea, en ese esa tipo parte de ejercicios. comunicación, además la comunicación tiene una parte que pueden ser campañas, efectivamente, publicitarias, pero una campaña publicitaria te da tiempo a contar muy poco, ¿no? Pero luego eso lo acompañamos con guías, ¿no? O sea, además las guías incluso, estamos trabajando varias guías con colegios profesionales, etcétera. Y bueno, el IDAE ha hecho una hace muy poco, hizo una con el PRE, y nosotros estamos haciendo una específica con el nuestro. Una orientada al ciudadano, es decir, una comprensión muy sencilla. Otra también orientada a los profesionales. Incluso una que sea capaz de aglutinar las diferentes líneas de subvención que hay. Porque está la nuestra, está el PRE, están las que puedan sacar un ayuntamiento que tienen ya una línea sacada y que tiene que sacar, están los puntos de recarga que tiene IDAE, es decir, que ahora mismo hay un mare magnum que incluso es necesario que los propios agentes rehabilitadores se hagan una buena empollada, ¿no? Porque necesitan poder ofrecer todo el panorama que hay de ayudas, que es muy potente para los vecinos. Justamente esa guía para el agente rehabilitador a mí me parece clave. ¿Perdona? La guía para ese agente rehabilitador es clave, en el sentido de que hay muchos programas que algunos son compatibles, otros no son compatibles, porque, por ejemplo, si hay una nueva convocatoria del PRE, igual es compatible con el PRE 5000, siempre que no se supere la cantidad. Es decir, todo eso es un conocimiento que también puede ayudar en el momento de tomar esas decisiones, ¿no? De decir, oye, pues juntando distintas ayudas sí que llego a ese nivel que con la pequeña financiación que necesite tomo la decisión ahora y no espero a más adelante, ¿no? Está claro, pero sobre todo eso no le podemos pedir al ciudadano que se lo aprenda. Eso tiene que ser estos agentes los que lo tienen. Y ahí también es verdad que las asociaciones, los colegios profesionales, no, pero ahí tenéis un trabajo, yo creo que Papá Estado no es capaz de hacerlo, de llegar sobre todo con la misma capilaridad y con la misma profundidad que podéis llegar vosotros, pero porque incluso es que vosotros conocéis cuáles son las características de vuestros productos. O sea, vosotros podéis ofrecerle a un agente rehabilitador, y es que yo para esto tengo estos catálogos de soluciones, ¿no? E incluso entre vosotros mismos, la labor que hacéis en las asociaciones, en vuestras asociaciones, vuestras patronales, etcétera, es poner en común cómo os complementáis unos con otros, ¿no? O sea, que en este caso es fundamental, ¿no? Hacer todo ese juego, y porque además estoy absolutamente convencido que el salto de innovación va también por la integración, ¿no? Por la integración de soluciones, y por otra cosa que no hemos comentado, que yo creo que ya llevamos hablando unos años, no tantos como en este tema, pero llevamos unos años hablando en general el sector de la construcción, que es el tema de la industrialización. Y la industrialización para rehabilitación tiene infinitas ventajas de tiempos, de incidencia en la ciudad, etcétera, etcétera, pero necesita integración entre soluciones. O sea, la industrialización lo que sobre todo necesita es integrar sistemas, mucho más, no es prefabricación, sino que es realmente, pues como los vehículos, es decir, que los fabricantes estéis pensando en vuestros productos para poderse integrar con otros productos, ¿no? Y que haya un tercero que lo pueda integrar de una manera fácil. Para esto hace falta digitalización. Es decir, todo esto tiene un proceso que, si realmente conseguimos que coja la escala que promete, ¿no? Tiene unas variables de renovación del sector también tremendas, ¿no? Perfecto, no sé si... Señor. Última pregunta que les tengo que dejar libres, me comprometí a dejarles libres y es última pregunta. Claro. Exactamente.
De manera que tiene que ser para finales de este año. Quiero decir, no del año que viene, pero te lo digo porque tú vas a poder... Ah, perdón, pero también entendí mal. Claro, efectivamente, o sea, tú vas a poder solicitar, evidentemente con la autorización de la comunidad de propietarios, o sea, es decir, le vas a tener que primero entrar a la comunidad de propietarios y decirle, oye, confía en mí. ¿Por qué? Porque tengo esta capacitación, tengo esta experiencia, tengo esta formación y soy capaz de hacerte esta gestión. Pero a partir de que confíes en mí, yo te voy a gestionar todo. Y entonces tú efectivamente vas a cobrar la ayuda, a pagar a tus industriales, a pagar a los técnicos, a gestionar con el banco la financiación, a hablar con el administrador de fincas. Es decir, le vas a dar todo el paquete hecho. Meramente con un vínculo, digamos, un contrato. Claro, de cara a la comunidad de propietarios, a nosotros, para cobrar la subvención con una autorización suya por escrito, nos vale. Luego tú ya estableces el vínculo que quieras con ellos, contractual, etcétera, ¿no? Pero a nosotros, con que tengas esa autorización, nos vale. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Había dicho la última porque son altos cargos y tienen que marcharse. Lo siento. Terminar. Yo creo que una expresión antes que ha utilizado Mónica y tú también y también Pedro. Es importante que los fondos ayuden a la recuperación económica del país y sobre todo en el ámbito de reforma y rehabilitación es importante que con independencia de que papá Estado tenga más o menos fondos, más o menos iniciativa, la reforma y rehabilitación cale en la conciencia de la gente y se consolide como una parte muy importante de la construcción de aquí al futuro. Esa es nuestra opinión. Agradeceros el asalto que nos hemos hecho estos días, agradeceros vuestras palabras, agradeceros toda vuestra intervención y hasta la próxima. Muchas gracias a todos vosotros por vuestra asistencia y nos vemos. Muchas gracias.